Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 13 de mayo de 2024. Tema: las amenazas del enemigo no deben causar temor al pueblo de Dios. Lección: Primera de Samuel 17 versículos 21 al 24. Comentario: en la vida cristiana, nos enfrentamos constantemente a diversas amenazas y adversidades que provienen del enemigo espiritual. Estas amenazas pueden manifestarse de diferentes formas, tales como tentaciones, persecuciones, dudas, miedos y preocupaciones. Sin embargo, es importante recordar que como hijos de Dios, no estamos solos en esta batalla. Dios nos ha equipado con su palabra, su Espíritu Santo y su poder divino para resistir y vencer todas las estratagemas del enemigo. La introducción a este tema nos invita a reflexionar sobre la realidad espiritual en la que vivimos y nos recuerda la importancia de estar preparados y fortalecidos en el Señor para enfrentar las artimañas del enemigo. A través de la fe, la oración y la comunión con Dios, podemos mantenernos firmes en medio de las pruebas y confiar en su protección y provisión. 1. Confianza en la protección divina. A pesar de las amenazas del enemigo, los creyentes pueden confiar en la protección divina, sabiendo que Dios está con ellos y los guarda en todo momento. Salmo 91 versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. 2. El poder de Dios sobre las fuerzas malignas. El poder de Dios es superior a cualquier amenaza del enemigo, y en él encontramos fortaleza y seguridad para enfrentar cualquier adversidad. Primera de Juan 4 versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 3. La armadura espiritual del creyente. Dios provee a sus hijos con una armadura espiritual para resistir las artimañas del enemigo y mantenerse firmes en la fe. Efesios 6 versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 4. La promesa de la presencia de Dios. La presencia de Dios en medio de su pueblo es una garantía de protección y seguridad, incluso en tiempos de adversidad y peligro. Isaías 41 versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 5. La victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos la victoria sobre todas las fuerzas del enemigo, y podemos vivir en paz y seguridad sabiendo que Él ha vencido al mundo. Romanos 8 versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 6. La fe como escudo contra el temor. La fe en Dios actúa como un escudo que nos protege del temor y nos da la confianza para enfrentar las amenazas del enemigo con valentía y firmeza. Salmo 27 versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? 7. La promesa de la paz de Dios. A pesar de las amenazas, Dios promete darnos su paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4 versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primer título. El Hijo de Dios no debe temer al encontrarse frente al adversario. Versículo 21. Léase, Éxodo 14 versículos 10, 13 y 14, Segunda a Timoteo 1 versículo 7. Comentario: en la vida cristiana, enfrentar las amenazas del enemigo es una realidad constante. Sin embargo, como hijos de Dios, no estamos llamados a vivir atemorizados, sino a confiar en la protección y el poder divinos. Esta introducción destaca la importancia de mantener una fe firme y una confianza inquebrantable en Dios, recordándonos que, a pesar de las adversidades, Él está siempre con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos en medio de las pruebas. Enfrentar al enemigo con valentía y fe es parte esencial de nuestra jornada como creyentes,
y esta enseñanza nos anima a permanecer firmes en la verdad y en el amor de Dios. 1. Confianza en la protección divina. El Hijo de Dios no debe temer al enfrentarse al adversario, porque sabe que Dios está con él y lo protegerá en todo momento. Salmo 23 versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 2. Fortaleza en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada poderosa que nos ayuda a resistir las artimañas del enemigo. Efesios 6 versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 3. La presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, fortalece y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Primera de Juan 4 versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 4. La armadura espiritual. Dios nos provee de una armadura espiritual para protegernos de los ataques del enemigo. Efesios 6 versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 5. La fe como escudo. La fe nos permite apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6 versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 6. El poder de la oración. La oración nos conecta con Dios y nos ayuda a recibir su protección y dirección. Santiago 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 7. La promesa de la victoria. Dios nos asegura la victoria sobre el enemigo a través de Cristo. Romanos 8 versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 8. La autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Lucas 10 versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 9. La compañía de ángeles. Dios envía a sus ángeles para protegernos y librarnos de todo mal. Salmo 91 versículos 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 10. La certeza del amor de Dios. El amor de Dios nos da seguridad y nos libra de todo temor. Primera de Juan 4 versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Segundo título. Preocupación de David por sus hermanos, ejemplo para la Iglesia del Señor. Versículo 22. Léase, Génesis 37 versículos 13 y 14, Gálatas 6 versículo 10. Comentario. La preocupación de David por sus hermanos nos ofrece un poderoso ejemplo de amor y cuidado entre los miembros del pueblo de Dios. Encontramos en esta actitud un reflejo del corazón compasivo de nuestro Salvador, Jesucristo, quien nos llama a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Esta actitud de preocupación genuina por el bienestar de los demás debe inspirarnos a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos en la fe, ofreciendo apoyo, aliento y ayuda práctica siempre que sea necesario. Así como David estuvo dispuesto a dejar su comodidad y seguridad para velar por sus hermanos en el campo de batalla, nosotros también debemos estar listos para sacrificar nuestras propias comodidades y privilegios en servicio y amor hacia los demás. Este pasaje nos recuerda la importancia de estar involucrados activamente en la vida de la comunidad cristiana, mostrando amor sacrificial y preocupándonos por el bienestar espiritual y físico de nuestros hermanos en Cristo. 1. Amor fraternal. La preocupación de David por sus hermanos refleja el amor fraternal que debe prevalecer entre los creyentes.
Este amor se manifiesta en el cuidado y la atención hacia los demás miembros de la familia de Dios, inspirándonos a estar siempre dispuestos a ayudar y apoyar a nuestros hermanos en Cristo. San Juan 13 versículo 34, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 2. Compasión y empatía. La actitud de David muestra compasión y empatía por las dificultades y desafíos que enfrentaban sus hermanos en el campo de batalla. De la misma manera, como cristianos, debemos estar sensibles a las necesidades de los demás y mostrar compasión hacia aquellos que están pasando por momentos difíciles. Santiago 2 versículos 15 y 16, y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 3. Solidaridad y apoyo mutuo. David se muestra solidario con sus hermanos al llevarles alimentos y comprobar su situación en el campo de batalla. Del mismo modo, los creyentes están llamados a apoyarse mutuamente, ofreciendo ayuda práctica y espiritual cuando sea necesario. Gálatas 6 versículo 2, Llevaos los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 4. Servicio desinteresado. El gesto de David hacia sus hermanos refleja un corazón dispuesto a servir desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Como cristianos, estamos llamados a servir a los demás con humildad y generosidad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10 versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 5. Preocupación por el bienestar espiritual y físico. David no solo se preocupaba por el bienestar físico de sus hermanos, sino también por su situación espiritual en medio del conflicto. Los creyentes deben estar igualmente preocupados por el bienestar espiritual de sus hermanos, animándolos y fortaleciéndolos en su fe. Hebreos 10 versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 6. Liderazgo servicial. A través de su acción, David ejemplifica el liderazgo servicial, mostrando cómo los líderes deben estar dispuestos a sacrificar sus propias comodidades por el bienestar de aquellos a quienes sirven. Los líderes en la iglesia deben seguir este ejemplo, sirviendo a su congregación con humildad y dedicación. Mateo 20 versículos 26 y 27, Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 7. Unidad en la familia de Dios. La preocupación de David por sus hermanos promueve la unidad y la solidaridad dentro de la familia de Dios. Los creyentes están llamados a vivir en armonía y amor fraternal, fortaleciendo los lazos de comunión y colaboración en el cuerpo de Cristo. San Juan 13 versículo 35, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 8. Humildad y sensibilidad espiritual. La disposición de David para atender las necesidades de sus hermanos muestra humildad y sensibilidad espiritual, cualidades que deben caracterizar a todo creyente que busca seguir los pasos de Cristo. Proverbios 2 versículo 6, Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 9. Modelo de liderazgo responsable. El ejemplo de David también resalta la importancia del liderazgo responsable, donde aquellos en posiciones de autoridad están comprometidos con el cuidado y el bienestar de los que están bajo su cuidado. Primera de Pedro 5 versículo 2, Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 10. Motivación para la acción. La preocupación de David por sus hermanos debe motivarnos a todos a buscar maneras de servir y cuidar a los demás, mostrando el amor de Cristo en nuestras acciones diarias. Segunda a los Tesalonicenses 3 versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones en el amor de Dios, y en la paciencia de Cristo.
Tercer título. El cristiano debe permanecer firme ante la adversidad. Versículos 23 y 24. Léase, Salmo 27 versículos 13 y 14, Daniel 3 versículos 13 al 18. Comentario: en momentos de adversidad, la firmeza del cristiano es crucial para mantenerse arraigado en su fe y resistir los embates del enemigo. La vida cristiana está marcada por desafíos y pruebas, pero la fortaleza espiritual y la confianza en Dios nos capacitan para perseverar. La firmeza ante la adversidad implica mantenernos fieles a los principios y enseñanzas de Cristo, incluso cuando enfrentamos dificultades y persecuciones. En este sentido, la firmeza espiritual se convierte en un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios y en su fidelidad para sostenernos en medio de las tormentas. 1. Confianza en Dios. La firmeza del cristiano radica en su confianza en Dios, quien es su fortaleza y refugio en tiempos de adversidad. Salmo 18 versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 2. Perseverancia en la fe. La firmeza implica perseverar en la fe, sin desviarse ni desmayar, manteniendo la mirada puesta en Cristo. Hebreos 10 versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 3. Resistencia al mal. Ante la adversidad, el cristiano debe resistir las tentaciones y los ataques del enemigo, aferrándose a la verdad y la justicia. Efesios 6 versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 4. Oración constante. La firmeza se nutre de una vida de oración constante, buscando la guía y el fortalecimiento divino en todo momento. Primera a los Tesalonicenses 5 versículo 17, orad sin cesar. 5. Esperanza inquebrantable. La firmeza se manifiesta en una esperanza inquebrantable en las promesas de Dios, confiando en que Él cumplirá su propósito incluso en medio de las pruebas. Romanos 5 versículos 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. 6. Fe arraigada en la palabra. La firmeza proviene de tener una fe arraigada en la palabra de Dios, que es firme y segura, siendo la roca sobre la cual se fundamenta la vida del creyente. Mateo 7 versículos 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 7. Valentía espiritual. La firmeza implica tener valentía espiritual para enfrentar las dificultades con coraje y determinación, confiando en el poder de Dios que obra en su interior. Primera a los Corintios 16 versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos. 8. Inquebrantabilidad en medio de la prueba. La firmeza se manifiesta en la inquebrantable determinación de permanecer fiel a Dios incluso en medio de las pruebas más difíciles. Santiago 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 9. Testimonio de confianza. La firmeza del cristiano es un poderoso testimonio de su confianza en Dios y su capacidad para sostenerse en las pruebas, inspirando a otros a mantenerse firmes en la fe. Primera de Pedro 5 versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10. Recompensa de la firmeza. Dios promete recompensar la firmeza del creyente con su gracia y fortaleza,
asegurándole una victoria segura sobre todas las adversidades. 1 Corintios 15 versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.